Ok, muy buenas chicos. A continuación vamos a explicar las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posiciones? Las medidas de posición son medidas que permiten dividir el conjunto de datos en las partes porcentuales que desee. En cualquier porcentaje podemos dividir el conjunto de datos. En este caso tenemos primero los cuartiles. Cuartiles son los valores de las variables que dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales. Como podemos observar, tenemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. No hay necesidad de hablar del cuartil 4 porque la primera parte equivale al 25%. La primera parte hasta aquí 25%, la segunda hasta aquí 50, 75 y la que sigue el 100%. Esta es la fórmula para hallar los cuartiles. Dice que K significa cuartil, es igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil. Llámese el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 que se vaya a buscar. Fi es la frecuencia absoluta del intervalo donde está el cuartil. Fi-1, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada del intervalo anterior donde está el cuartil. A es la amplitud del intervalo donde se encuentra el cuartil. N representa el número total de datos. Y K por N entre 4 es la posición de cada uno de los cuartiles donde vamos a buscar. O sea que K va a ser a 1, 2 o 3. Así podemos hallar los cuartiles. Vamos a continuación, al igual que los deciles. Son los valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenado en 10 partes iguales. Como pueden observar, decil 1 10%, decil 2 20%, decil 3 30%, punto suspensivo, decil 6 60% y así sucesivamente hasta, como pueden observar, el decil 9 que es equivalente al 90%. Entonces, en la clase pasada la parte eran 4, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma fórmula. La diferencia es que en vez de ir 4 aquí, vamos a colocar 10. Es lo único que va a cambiar de la fórmula. El 4 por el 10. Los demás valores son los mismos. Las demás incógnitas son los mismos. Pueden observarlo. Aquí la posición también sería 10. K va a ir del 1 al 9. Pero es la misma fórmula. Como pueden observar, así podemos hallar los deciles. Utilizando la misma fórmula, pero cambiándole el valor, en este caso, de la posición. ¿Por qué? Porque vamos a dividir en 10 partes iguales. Así podemos hallar los deciles. Ok, para finalizar, tenemos ahora los percentiles. Son valores de las variables que dividen un conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Cada espacio de esto equivale a 1%. Se dividen los datos en 100 partes iguales. Bueno, la fórmula es la misma. Lo único que debemos de cambiar, la vez pasada dejé cuartil, no, aquí va la letra P. Si es decir, la letra D. Si es percentil, como en este caso, la letra P. Y aquí son 100 partes, ya no van a ser en 10 partes, sino que va a ser en 100 partes. Aquí ya no va a ser Q ni D, sino va a ser P, porque estamos hablando de los percentiles. ¿Oyeron? Hay que tener en cuenta esto. Esto cambia. En los deciles se escribe la letra D. En las percentiles se coloca la letra P. Y la posición aquí ya no es 10, sino es 100. Y va hasta el 99. Conclusión, la fórmula que vamos a utilizar para hallar los deciles y los percentiles es la que ustedes observan ahí. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. Pero esto es para datos agrupados. Lo que he explicado a continuación son los conceptos de cómo se hallan los deciles, los percentiles, los cuartiles. Ojo chicos, estos conceptos son muy importantes que lo tengan en cuenta.
para poder resolver las tablas de frecuencia que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias.